En los últimos años, China ha estado regando el continente africano con mucho dinero, pero no dinero gratis, sino dinero prestado. Pekín ya se ha convertido en el mayor acreedor del continente y en países como Kenia, posee más del 70% de toda la deuda bilateral. Y claro, quien financia tiene poder de influencia. Muchos países africanos se han endeudado hasta el cuello con Pekín en los últimos años, lo que podría estar permitiendo al país asiático dominar la región de África subsahariana. Pero al final, ¿cuál fue el motivo para que China comenzara a invertir en África? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas inversiones en el continente? Bueno, quédate conmigo en este vídeo y lo entenderás todo. Ya sabes, ¿no? Prepara esas palomitas, dale al like y vamos a ello. La influencia de China en África empezó a tomar forma en los primeros años del siglo XXI. En aquella época, China estaba creciendo rápidamente, consolidándose como la gran fábrica del mundo, y sus reservas financieras se estaban desbordando. Con tanto dinero acumulado, el gobierno chino decidió invertir en activos occidentales, como la deuda soberana de Estados Unidos, en lugar de simplemente guardar todo ese dinero. Estas inversiones eran atractivas porque la deuda soberana, con sus altas tasas de interés, era una inversión razonablemente segura y lucrativa. Sin embargo, todo cambió con la crisis financiera global de 2008. Las tasas de interés en Occidente cayeron drásticamente, haciendo que estas inversiones fueran menos rentables. Ante este nuevo escenario, China comenzó a buscar nuevos lugares para invertir su exceso de capital. Fue entonces cuando vio una gran oportunidad en África. Las autoridades chinas se dieron cuenta de que los países africanos podrían ser extremadamente valiosos no solo financieramente, sino también en términos comerciales, industriales y políticos. A partir de ese punto, China inició un enorme proyecto de inversiones en África, además de invertir también en otros países de Asia y América Latina. Estos planes de inversiones se conocieron como la Nueva Ruta de la Seda, un proyecto multibillonario destinado a construir nuevas infraestructuras, para expandir la influencia comercial china globalmente. En África, estas inversiones han sido fundamentales para el éxito de la industria china. La economía africana es rica en recursos naturales, esenciales para las nuevas industrias chinas, especialmente aquellas relacionadas con microchips y energías renovables, que demandan grandes cantidades de recursos como litio y silicio. Es aquí donde surge una enorme teoría de la conspiración. Muchas deudas de los países africanos con China están garantizadas por los derechos de explotación de recursos naturales. Esto significa que, si Kenia, por ejemplo, no consigue pagar los préstamos que tomó de China, los chinos pueden tomar posesión de los recursos naturales del país. El problema es que muchos críticos acusan a China de aprovecharse de esta situación. Muchos países africanos no pueden acceder a préstamos baratos en Occidente y, a menudo, necesitan desesperadamente dinero para sobrevivir, pues ya están muy endeudados y necesitan financiamiento constante. Algunos de estos países gastan cerca de una quinta parte de sus ingresos públicos solo en intereses de la deuda. Para crecer económicamente, necesitan endeudarse aún más para invertir en infraestructura, educación y energía. En otras palabras, la deuda africana solo puede pagarse con más deuda. Como estos países son pobres, nadie les presta dinero barato, lo que los sumerge en una espiral de miseria. Es aquí donde China entra en escena, ofreciendo crédito e inversiones baratas. A diferencia de acreedores como el FMI o el Banco Mundial, China no exige garantías de pago como aumentos de impuestos o recortes de gasto público. Los chinos ofrecen préstamos sin condiciones estrictas, pero exigen recursos naturales como garantía en caso de incumplimiento. El problema, según muchos, es que China concede estos préstamos sabiendo que probablemente no serán pagados, para poder asumir el control de los recursos naturales de esos países. En el ámbito político, los gobiernos que dependen del dinero chino tienden a apoyar a China en foros internacionales, lo que se conoce como la trampa de la deuda. Esto sugiere que China está más interesada en ganar influencia política que en obtener retorno financiero, consiguiendo acceso preferencial a recursos naturales, bases militares y apoyo en organizaciones internacionales como la ONU. Esta teoría argumenta que a China no le importa si los países africanos pueden o no pagar sus deudas, pues cuanto más débiles sean sus finanzas, más poder de negociación tendrá China. Además, muchos afirman que la economía de muchos países africanos termina perjudicada después de las inversiones chinas. En resumen,
China estaría inundando África con deudas atractivas, explotando recursos minerales y concesiones políticas, y luego dejando a los países exhaustos. Aunque esta teoría del colonialismo chino está ampliamente divulgada en los medios y tiene elementos de verdad, todo indica que la situación no es tan simple. De hecho, China se está alejando de África y reduciendo sus inversiones en la región en los últimos años. Desde 2016, China ha ido disminuyendo gradualmente sus lazos financieros con los países africanos. El valor de los préstamos cayó de casi 30.000 millones de dólares en un solo año, a menos de 2.000 millones en 2022. Esto sugiere que la estrategia de Pekín con respecto a los recursos africanos está cambiando. Cuando decimos que China presta dinero a un país africano, no significa que Xi Jinping esté personalmente entregando dinero. En realidad, el dinero a menudo ni siquiera sale directamente de China. El proceso generalmente implica la propuesta de un proyecto de inversión, como la construcción de una carretera. Un banco chino financia una empresa china, pública o semipública, para realizar la construcción, y el gobierno africano paga por el proyecto, incluyendo los intereses del préstamo. Esto beneficia a Pekín, pues el dinero prestado se reinvierte en empresas chinas que ejecutan los proyectos. Sin embargo, las empresas que trabajan en los proyectos africanos están perdiendo cada vez más dinero. Por ejemplo, un grupo de empresas chinas de construcción perdió el 30% de sus ingresos en África desde 2015. Un ejemplo es el puerto de Hambantota en Sri Lanka, donde China invirtió más de $1.000 millones, pero el proyecto fue un fiasco. Como resultado, Sri Lanka no pudo pagar el préstamo, y China asumió el 70% de los ingresos del puerto por 99 años a cambio de $1.000 millones. A pesar de los rumores de dominación, China solo ha garantizado los ingresos de un puerto que no era rentable. En muchos casos, cuando los países africanos no pueden pagar sus deudas, China ha renegociado los términos, perdonado deudas o aplazado pagos. Un estudio sobre 40 préstamos chinos mostró que, en solo 6 casos, los acuerdos continuaron sin cambios tras el incumplimiento. Los proyectos de la nueva ruta de la seda también han estado asociados a escándalos de corrupción. Aproximadamente el 26% de estos proyectos enfrentan problemas de corrupción, en comparación con menos del 10% de otros proyectos chinos. Además, estos proyectos tienen 5 veces más probabilidades de fraudes contables, y un 10% más de posibilidades de sobreestimar su rentabilidad. Los proyectos de infraestructura chinos en África a menudo enfrentan problemas graves, como corrupción crónica, 4 veces más que los proyectos realizados por empresas africanas. Esto muestra que las empresas chinas son frecuentemente ineficaces en el continente. Esto no significa que los chinos sean ingenuos. Es comprensible que, hasta ahora, las empresas chinas se hayan involucrado en proyectos grandes y arriesgados. Un término que se ha vuelto común en las discusiones sobre la nueva ruta de la seda en los últimos años es el Xiaoermei. Esto sugiere que China está cambiando su enfoque hacia proyectos más pequeños y rentables, en lugar de grandes emprendimientos. Otro factor importante es que la economía de África está estancada, lo que dificulta aún más el éxito de las inversiones chinas. Muchos países africanos han enfrentado una década perdida desde 2014, principalmente debido a la caída en los precios de las materias primas. El PIB per cápita de África subsahariana ha caído más del 10%. De hecho, muchos creen que África es la principal beneficiaria de la nueva ruta de la seda. Hay un consenso académico de que los préstamos chinos tienen efectos positivos en el crecimiento de los países africanos. Por lo tanto, la realidad puede ser que China esté ayudando a los países africanos, a menudo con pérdidas. Claro, China también obtiene acceso a recursos naturales y algunas concesiones políticas. Sin embargo, es importante contextualizar el nivel de endeudamiento de los países africanos con China. Aunque China es el mayor acreedor bilateral en África, eso no significa que preste más que todos los demás acreedores juntos. Muchos préstamos en África provienen de organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, que tienen un peso mayor en el total de la deuda. De hecho, la deuda pública africana con China representa menos del 6% del total. Esto sugiere que la idea de que China controla África está exagerada. Y el hecho de que China esté reduciendo sus inversiones en África es quizás la prueba más clara de la baja rentabilidad de sus megaproyectos en el continente.
Ahora quiero saber de ustedes. ¿Creen que China invirtió en África con intereses ocultos? Otro país hundido en deudas es Grecia, que está apareciendo ahora en su pantalla. Como siempre, muchas gracias por ver.